Según ciertas corrientes religiosas, filosóficas y culturales, los seres humanos nos reencarnamos para aprender lecciones kármicas y así evolucionar espiritualmente. Cuando hemos dominado el ciclo de la reencarnación, tenemos una opción: empezar de nuevo el ciclo de experiencia en un lugar más avanzado o permanecer en la Tierra para ayudar al resto de la humanidad. Una persona tan avanzada como esta hará su elección de acuerdo a lo que sabe que es correcto, a pesar de los gustos y disgustos personales. Estas personas supuestamente han existido y existirán a lo largo del tiempo y la historia. Algunos nombres quizás te suenen familiares: Madame Blavatsky, el Conde Saint-Germain, San Francisco de Asís, Lady Mirben, Aristóteles, Serapis, Juan el Amado, etc. Pero sin duda alguna el más grande de todos estos nombres es quizás la persona más famosa de la historia del planeta Tierra: Jesús. Y yo soy el documentalista, y esto es Maestros Ascendidos. La jerarquía espiritual de la Tierra, la Gran Hermandad Blanca. Los maestros ascendidos comprenden lo que se conoce como la jerarquía espiritual de la Tierra, también conocida como la Gran Hermandad Blanca, aunque este último es un nombre potencialmente engañoso en el sentido de que los maestros ascendidos no son todos varones y no son todos blancos. De hecho, los maestros caucásicos son una minoría. Se supone que el término blanco en realidad se refiere más bien al tipo de magia utilizada. Pero ¿por qué los maestros ascendidos no caminan abiertamente entre nosotros? Se dice que debido al patrón kármico de la humanidad como un todo, a los maestros ascendidos no se les permite, por ley divina, caminar abiertamente entre nosotros. No estamos aún lo suficientemente avanzados para merecerlo, y el mundo como un todo no manejaría tal situación correctamente. Según estas creencias, ellos merecen la mayor reverencia y amor, y deberían ser tratados como deidades, cuyas enseñanzas deberían ser obedecidas al pie de la letra sin cuestionamientos. Si ellos caminaran entre nosotros y fueran ridiculizados, ignorados e incluso atacados, esto simplemente haría nuestro karma aún peor. Las habilidades de los maestros ascendidos. Un maestro ascendido es efectivamente inmortal. No envejecen físicamente como nosotros, y cuando cambian sus estructuras físicas lo hacen conscientemente y permanecen como adultos a lo largo del proceso. Tienen poderes colosales. Por ejemplo, se dice que un maestro ascendido podría sentarse en las llamas sin quemarse y podría cortar una montaña por la mitad usando nada más que el poder del pensamiento. También tienen tremendos poderes de clarividencia, pero sus atributos más importantes son su gran sabiduría y compasión. Los maestros ascendidos también están involucrados en la enseñanza espiritual, ya sea directamente a ciertos individuos avanzados o a través de algún tipo de medium. Sin embargo, esto es mucho más raro de lo que a menudo se piensa y, según los creyentes de estas ideas, hay muchas afirmaciones falsas. Como regla, los maestros ascendidos solo contactan con gente muy avanzada espiritualmente hablando.
La función más importante de estos maestros ascendidos es simplemente ser quienes son y estar aquí en la Tierra. Afectan el balance kármico de la Tierra de manera favorable. Algunos especulan que la humanidad solo duraría en la Tierra unos 3 días y medio si ellos no estuvieran aquí, debido al karma negativo que nos ocurriría rápidamente en su ausencia. Los maestros ascendidos nos ayudan a ser conscientes de los caminos de vuelta a la fuente. Se cree que esos son caminos que podemos recorrer para dominar algo conocido como los 7 rayos de nuestra conciencia crística que emergen de la luz blanca. Los 7 rayos de color son la división natural de la luz blanca pura que emana del corazón de Dios mientras desciende a través del prisma de la manifestación. Estas son las subdivisiones de la totalidad de Cristo. Independientemente de su color, todas las llamas tienen un núcleo de fuego blanco de pureza, que encarna todos los atributos de Dios y que puede ser invocado por aquellos que desean expandir la conciencia. Estos 7 rayos presentan 7 caminos hacia la cristiandad individual o personal. Solo 7 maestros han dominado la identidad al recorrer estos caminos, definidos como los 7 arquetipos de la cristiandad. Estos particulares maestros ascendidos son llamados los Shohans o los Shohans de los rayos, que significa señores de los rayos. Shohan es un término sánscrito para señor y señor es equivalente a ley. Por lo tanto, el Shohan es la acción de la ley del rayo. Ser un Shohan o uno de los 7 rayos significa que este maestro define la ley de ese rayo. A través de él la energía de Dios fluye hacia la humanidad. Los 7 Shohans. Número 1. El Moria. El maestro ascendido El Moria es el Shohan del primer rayo de la voluntad de Dios. Representa los atributos divinos de coraje, certeza, poder, franqueza, confianza en sí mismo, fiabilidad, fe e iniciativa. Número 2. Señor Lanto. El maestro ascendido Señor Lanto o Lord Lanto es el Shohan del segundo rayo, el rayo amarillo de la iluminación. Se ocupa de la educación del corazón y de la iluminación de la juventud del mundo. Número 3. Pablo el Veneciano. El maestro ascendido Pablo o Paul el Veneciano es el Shohan del tercer rayo del amor divino, la llama rosa. Él patrocina la cultura del maestro ascendido para esta era y trabaja con todos los que desean manifestar esa cultura en las artes. Número 4. Serapis Bey. El maestro ascendido Serapis Bey, Shohan del cuarto rayo, enseña el camino de la ascensión. Asiste a sus estudiantes en las autodisciplinas de los 4 cuerpos inferiores que son necesarios para esta ascensión. Número 5. Hilarión. El maestro ascendido Hilarión es el Shohan del quinto rayo y un maestro sanador en el rayo verde de la salud, la precipitación y la verdad. Él instruye sobre la relación entre la ciencia y la religión, ambos aspectos del rayo verde de la verdad. Número 6. Señora Maestra Nada. La dama ascendida Maestra Nada es el Shohan del sexto rayo de ministración, servicio y paz. Está muy involucrada en la iniciación y patrocinio de las llamas gemelas y la familia de la era de Acuario. Número 7.
Saint Germain. El Maestro Ascendido San Germán o Saint Germain, el Shohan del séptimo rayo de libertad, misericordia, transmutación y ritual. Tiene una posición muy importante como jerarca de la era de Acuario. Enseña a los buscadores la ciencia de la alquimia divina y la transmutación. Mahashohan. El Mahashohan es el Maestro Ascendido, que es el representante de el Espíritu Santo. El que ocupa este cargo en la jerarquía representa al Espíritu Santo en las evoluciones de este planeta y en el reino elemental. Yo soy el documentalista y esto fue Maestros Ascendidos. Si te gustaría saber más acerca de este tema, déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda descargar la aplicación para Android de El Documentalista. Podrás encontrar el link en la descripción.